A través de la historia, la WWE ha creado diferentes segmentos e historias que las personas preferirían olvidar. Albert Einstein dijo una vez que la definición de locura es hacer lo mismo una vez tras otra, y esperar resultados diferentes. Confusamente la WWE ha sido culpable de esto, en un número de ocasiones y maneras sorprendentes e incómodas. Uno de los ejemplos más infames y no exitosos de esto han sido las historias que la compañía ha creado en base al incesto, y lo peor de todo es la aparente insistencia que la compañía tiene en transmitir a los aficionados, que el incesto es una base viable para una historia de lucha libre. Cuando uno ve la historia de la WWE, y los temas que ha tratado en sus historias, nos hace pensar en qué diablos estaban pensando cuando crearon estas historias. A pesar de que llegan a ser entretenidas, es algo que muchos preferimos olvidar. Ya sea la necrofilia, discapacidad mental, transgénero, así como el terrorismo alimentado con alarmismo, no debería de ser una sorpresa pensar que no iban a crear una historia mezclada con un poco de incesto, también. Por suerte hoy en día estas historias no serían permitidas en la WWE, así que vamos a mirar hacia atrás esas 5 veces que la compañía trató de poner en marcha un argumento basado en que dos miembros de la familia hacían algo sucio. Estas son las 5 historias de incesto que WWE creó. Número 5. Alicia Webb debutó en la WWE con el personaje de Ryan, la hermana menor de Ken Shamrock, y más adelante se le dio una historia de muy mal gusto. Esta historia consistía en que los aficionados creyeran el rumor de que ella había actuado en la más reciente película pornográfica de Val Venis. Esto por supuesto enfureció a su hermano mayor Ken, quien entró en una pequeña rivalidad con Val Venis. Y mientras la rivalidad entre los dos se extendió a varios meses más, Ryan Shamrock comenzó un pequeño ángulo con Goldust antes de que sus pequeñas apariciones en la empresa terminaran. Sin embargo, a pesar de que Ryan Shamrock fue liberada de la compañía, y toda la historia de los hermanos terminó, durante varios años han persistido algunos rumores de historias que la WWE estaba planeando para ambos hermanos. La historia más sonada en este caso es que la empresa propuso una historia de incesto entre hermano y hermana, en la que Ken Shamrock actuaría más como un novio sobreprotector que como un hermano. Por desgracia no se tienen más detalles sobre el objetivo de la historia. Pero sí unas palabras que Ken Shamrock concedió en una entrevista en un programa de radio, aquí lo más destacado que dijo. Realmente pensé que sería algo que afectaría a mis hijos, así que tuve que ir a charlar con Vince McMahon, y tuve que decirle que no podía hacer esto. Y creo que Vince estaba un poco molesto conmigo. Le dije que tuve que pensarlo varias veces ya que tenía niños de 5, 7 y 10 años de edad. Y ellos no entienden que se trata solo de entretenimiento. Ellos miran y piensan que es divertido, estos chicos se ponen a golpear entre sí, y hacen todas las cosas que ven a su padre hacer, y pensé que si me veían hacer esto les haría mucho daño, así que fui a hablar con Vince y le dije que no podía hacerlo, y me dieron una paliza durante 3 meses consecutivos después de eso. Pero valió la pena. Número 4. Uno de los personajes más infames jamás creados en WWE, por mucho es Viper Clivesh. Mejor conocido como Moshi por formar parte del equipo Headbangers, después de tener un poco de éxito con este tag team en la Attitude Era, Mosh fue cambiado totalmente de personaje entrando en una historia con una extraña parodia de comedia, basada en la serie Live It to Beaver. Lo sé que estarás pensando ¿qué diablos es Live It to Beaver? Eso mismo se preguntaron los fanáticos cuando este personaje debutó en la empresa. La WWE utilizó una comedia de situación de la década de 1950, como punto de entrada para una nueva superestrella, el cual hacía que su aspecto fuera menos extraño. La historia consistía en que Mosh aparecería en pequeños segmentos con su rubia madre tetona. El pequeño Viper a menudo aparentaba comerse los enormes pechos de su madre, con sus ojos, mientras ella comentaba los beneficios de la leche materna mientras la rociaba en su cereal. A Mosh se le pidió principalmente que se comportara como un niño reprimido obsesionado con su madre, en una historia donde los aficionados se sacudieron la cabeza por la confusión y rechazaron completamente la historia. En última instancia, el hombre que cargaba con el peso de este personaje, tuvo suficiente y se negó a hacerlo más. Sin embargo, esta historia sigue siendo sinónimo de lo que fue la actitud era en cuestión de historias, y con frecuencia los aficionados se centran en los aspectos más destacados de la época.
Mosh finalmente regresó al grupo de Headbangers después de soportar una historia de violencia doméstica fuera de la pantalla. Y ni qué decir de la historia de incesto en la empresa antes de ser acusado de golpear a su novia, quien era la misma mujer que interpretó a su madre, semanas antes. Esto solo ocurre en WWE. Número 3. He aquí donde las historias avanzan a un nivel relativamente moderado y muy pero muy raro. A finales del año 2002, Dawn Marie comenzó una relación con el padre de Torrie Wilson, relación que Torrie no aceptó, y estaba furiosa de que su futura madrastra iba a ser una de sus rivales. La compañía y todos sus personajes involucrados, decidieron llevar la historia a otro grado de sensibilidad. Cuando el padre de Torrie Wilson y Dawn Marie contrajeron nupcias en un segmento, y Dawn Marie constantemente afirmaba que iba a cancelar la boda, si Torrie se unía a ella en una habitación de hotel por una noche. Por supuesto, Torrie Wilson aceptó, y fue citada por su madrastra en el hotel. Los aficionados fueron testigos de cómo Dawn Marie comenzó a desvestir lentamente a su hija antes de desnudarse a sí misma, participando en lo que se podría llamar como un segmento de caricias. Y aunque ambas mujeres no estaban unidas por la sangre como madre e hija, esto era aún peor, ya que una mujer fue forzada a una situación comprometida por su madrastra. Sin embargo, al final Dawn Marie y Al Wilson sí se casaron, pero lamentablemente Al Wilson murió días más tarde, por una insuficiencia cardíaca, digamos que fue debido al exceso de actividad vigorosa durante la luna de miel. Y como suele ocurrir en el mundo salvaje de WWE, cuando alguien mata a tu padre, tienes que buscar venganza. Lo cual hizo Torrie Wilson en varios combates de pago por evento, hasta que finalmente logró cumplir su objetivo y vengarse de su madrastra, en lo que ha sido una de las historias más raras y con un poco de incesto, jamás creadas en WWE. Número 2. Si pensabas que las historias de incesto solamente se crearon durante la Attitude Era, pues te equivocas. La WWE volvió a retroceder en el tiempo y desenterró el guión de las relaciones amorosas entre familiares en 2008, cuando Paulie y Tilly Burchick debutaron como hermano y hermana. La historia entre ambos estaba basada en la película Crueles Intenciones. Los dos tenían una relación implícita y a menudo se acariciaban los brazos durante los segmentos, además de acercarse cara a cara cuando uno hablaba. Ambos luchadores eran indudablemente muy talentosos, pero los aficionados sabían que sus personajes estaban condenados a fracasar. Sobre todo por las reclamaciones de Tilly hacia la compañía por la historia de incesto, que en realidad la WWE nunca le puso mucho empeño en empujar a otro nivel esta historia. La historia de incesto finalmente recibió su último clavo en el ataúd, cuando la era PG comenzó, haciendo que la WWE se deshiciera de toda historia subida de tono en su programación. Pero esta historia queda retratada como un momento donde en realidad existió la palabra incesto. Número 1. No es ningún secreto que Vince McMahon tuvo en mente crear una historia de romance junto a su hija Stephanie McMahon. Ya de entrada esto suena un poco raro, ya que si el jefe decidió incluir a su propia sangre en una historia tan sensible, como lo es el incesto, no me imagino que no hubiera hecho con otros de sus empleados. Durante el periodo en que Stephanie estaba embarazada de su primera hija, se podría pensar que su padre Vince McMahon tomaría la decisión de permitir que su hija se tomara un descanso, y alejarla de los negocios, para centrarse en permanecer relajada y saludable. No, espera, tú no vas a creer eso, ¿verdad? Así como lo oyes, en cambio de hacer lo ya mencionado, Vince McMahon tenía la loca idea de sacarle provecho al embarazo de su hija. Durante una entrevista en un documental, Stephanie declaró esta loca idea que su padre llegó a tener, mencionando que Vince McMahon la llamó a su oficina y afirmó que quería utilizar su condición dentro de una historia. Él planeaba anunciar que él era el padre de la hija que Stephanie estaba esperando, en otros términos él sería el padre de su propia nieta de la vida real. Ya de por sí esta historia tenía un poco de morbo, al creer que Vince McMahon había tenido relaciones sexuales con su hija. Como era de esperar, Stephanie rechazó completamente la historia, y se negó a seguir discutiendo del asunto, comentando simple y claro: no sé quién podría encontrar entretenimiento divertido en una historia como esta.
Sin embargo, Vince McMahon no se detuvo allí, y decidió seguir con su historia de incesto, pero ahora sugiriendo que Shane McMahon tomara su lugar y fuera el padre del hijo de Stephanie. Al final esta historia nunca llegó a la pantalla, bien por ambas partes, y Vince McMahon desechó rápidamente la idea.